Bienvenidos a El Teatro del Veneno, parte 6. Había presentado en el video anterior a un personaje muy importante dentro de la historia de la medicina y de quien se trata de un médico alemán llamado Rudolf Virchow. ¿Quién fue este personaje? Bueno, él cambió para siempre la línea de pensamiento de la medicina, o por lo menos hasta hoy. Hasta hoy persiste y perdura el pensamiento de este personaje. Es decir, que la patología, el pensamiento de la patología moderna es atribuible a este señor. ¿Por qué? Porque en el año 1858 refuta la teoría humoral de Hipócrates y postula su teoría de la patología celular. ¿Qué quiere decir con esto? Que la medicina hace 2000 años estaba basada o se regía bajo la teoría humoral de Hipócrates, donde el cuerpo lo que le pasaba era que perdía el equilibrio de sus humores, o sea, de sus líquidos. Y que el médico simplemente era el encargado de restablecer ese equilibrio, esa homeostasis se podría decir. Y no existía la enfermedad, o por lo menos no existía el concepto de enfermedad como se cree hoy. Y este señor, en el año 1858, después de 2000 años de la medicina hipocrática, lo cambia. Y dice que la enfermedad es atribuible a un veneno. Y ya vamos a ver por qué. Él, con los aportes que él mismo hizo a la teoría celular de la vida, crea el concepto de la patología celular. ¿De qué se trata esto? Bueno, en ese entonces el ser humano, se creía que el ser humano, los seres vivos, los tejidos, estaban conformados por células, o sea, que la unidad anátomo-funcional de los tejidos vivos estaban conformados, por células. Entonces, el pensamiento de este personaje, de Rudolf, dijo que si la vida existe en los tejidos y más pequeño aún existe en la célula, entonces la enfermedad también viene de la célula. Por lo tanto, ahí crea la teoría de la patología celular, porque la patología venía de la célula. La enfermedad se inicia en la célula porque estas producen cierta toxina cuando se degeneran. Entonces, cuando la célula degeneraba o quizás moría, producía una toxina. Entonces aparece la idea de un veneno para él, que del latín quiere decir virus. Atentos, ¿sí? Virus, veneno, en latín quiere decir virus o se dice virus. Por lógica, la idea de un virus no definido. Entonces, él creyó que cuando las células degeneraban, emanaban una toxina al resto del cuerpo y éste enfermaba. Entonces apareció la idea de un virus no definido, porque en ese entonces era una toxina, no un virus como el que se conoce ahora. Por lo tanto, no existía un ente patológico que enfermaba a la persona. Era una toxina. Y voy a mostrar de forma gráfica cómo estaba postulada esta teoría. La teoría celular de la vida y la teoría de la patología celular es esta. Como la teoría celular de la vida dice que los tejidos, estos, están conformados por células, ¿no? Acá tenemos estas células en X que
entrarían en degeneración y por lo tanto emanan y se dispersa una toxina a los tejidos o células aledañas y éstas se, envenenan o crea una palabra, y de acá aparece la palabra de contagio, porque se tenía la idea de que estas células contagiaban a las células aledañas y además que esta toxicidad se emanaba por todo el cuerpo, se distribuía por todo el cuerpo y producía en todo el organismo una toxicidad. Por lo tanto, el cuerpo entraba en enfermedad. Además, entonces, además de crear el concepto de contagio, también creó el concepto de virus. Dos palabras creó él. Pero el virus como una toxicidad, o sea, una toxina, y no como un agente patógeno, como se cree hoy. Eso después cambia. Y además, esta idea de contagio hace que también hoy se piense en la idea de metástasis también, un concepto muy, muy errado. Así que este personaje histórico vino a cambiar la línea del pensamiento médico muy radicalmente, pero no positivamente, muy negativamente, y fue nefasto su hipótesis de pensar que el cuerpo emanaba esta toxina, este virus, y dejó de lado el pensamiento hipocrático de que el cuerpo simplemente perdía el equilibrio y que había cierto tratamiento para restablecerlo. Desde ahí la persona empieza a tener miedo a un agente enfermante y empieza el caos histórico de lo que hoy conocemos como el proceso salud-enfermedad. Así que este personaje fue el creador de la palabra virus, pero como toxina. Y es por este personaje que yo le pongo a esta serie de videos el teatro del veneno, porque gracias a él se creó la idea de que había un veneno, un virus que enfermaba, y así la historia se convirtió en una gran ficción, en un gran teatro, en una gran puesta en escena con personajes, como título a esta serie de videos. Así que, terminamos acá. Para el próximo video vamos a ver que aparece otro personaje también muy importante en la historia de la medicina. Nos vemos en la próxima presentación. Adiós.